Muy buen día, soy la doctora Edna Nava y agradezco al comité organizador por la invitación a participar en esta primera jornada científica virtual rumbo a FELAMPE 2021. Por el día de hoy les voy a hablar sobre el manejo nutricional de la disfagia. Como sabemos, la disfagia es una dificultad anatómica o fisiológica para deglutir. Crea una interrupción en el paso de los alimentos de la cavidad oral hacia el estómago. Deglutir requiere de 5 a 10 segundos y consta de 3 fases: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Como podemos ver, esta fase oral preparatoria de la deglución es voluntaria. Esta preparatoria hacia la masticación y formación del bolo es también una fase de tránsito para propulsión contra el paladar duro y la faringe y también para este reflujo deglutorio. Vemos en la siguiente fase, que es la faringia de la deglución, que es involuntaria. Su función principal es conducir con rapidez los alimentos, paso del bolo del esfínter esofágico superior hacia el estómago y después del paso del bolo hacia el estómago recupera su tono para evitar el reflujo gastroesofágico. La disfagia también sabemos es muy prevalente. Muchos pacientes con disfagia orofaringia no son conscientes de sus dificultades para tragar o pueden negar incluso sus síntomas. El 50% de las aspiraciones pueden ser silenciosas. Estos síntomas principales podemos encontrar toser, atragantarse o babear al tragar, una voz que suena húmeda, cambios en la respiración al comer o beber, infecciones respiratorias frecuentes, así como neumonía por aspiración, conocida o también sospechada. Algunas de las manifestaciones clínicas es la pérdida de peso, escupir la comida, tener asfixia, la tos antes, durante y después, regurgitación a través de la nariz o la boca, tiempos prolongados de comida, resistencia a la hora de comer e incluso la ronquera. Dentro de la prevalencia también hemos visto que puede estar presente en el 8% de la población mundial, puede experimentar algún grado de dificultad para comer alimentos sólidos y beber líquidos como consecuencia de la disfagia. Lo podemos ver en el 15% de pacientes hospitalizados, el 30% de pacientes en centros de rehabilitación y en 40% de las personas de edad avanzada. Las principales causas clínicas en adultos se asocian frecuentemente a cuadros que cursan con discapacidad cognitiva. También podemos ver algunas de las causas clínicas desde accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, que pueden representar incluso hasta el 50 o el 60% de estas causas clínicas, la neoplasia de cabeza y cuello hasta el 59%, infarto del miocardio hasta el 40%, la esclerosis lateral amiotrófica hasta un 30%, la distrofia muscular en un 60% y el daño cerebral ya con alguna fase de rehabilitación subaguda hasta más del 90%. Otras causas clínicas o consecuencias: esta disfagia orofaringia puede provocar asfixia y aspiración traqueobronquial y complicaciones infecciosas. El 50% de los casos presentan neumonía. Hay también prevalencia de mortalidad incluso hasta del 50%. Y un descenso en la eficacia de la deglución puede provocar una reducción en el consumo de alimentos vía oral y por ende existe un riesgo del 25 al 75% de presentar deshidratación y desnutrición. Para el tratamiento de la disfagia se propone esta instauración de una dieta de textura modificada. Adaptar, por ejemplo, la textura de los alimentos sólidos y ver también la viscosidad de los líquidos para la capacidad funcional de deglución del paciente a través de diferentes procesos culinarios específicos para la seguridad y suficiencia nutricional de la dieta. Podemos llegar a calcular las necesidades del paciente para el mantenimiento de su peso, logrando aproximadamente el cálculo de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso y también asegurar el consumo de proteína de alrededor de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Humedecer los alimentos en caso de ser necesario, progresar a una dieta suave dependiendo del progreso también del paciente y monitorear la deficiencia de fibra y de vitaminas A y C como algunos ejemplos, dependiendo de la restricción de ciertos alimentos. Algunas técnicas culinarias para el tratamiento nos recomiendan diferentes objetivos. Por ejemplo, adecuar todo para evitar asfixia o aspiración al pulmón, proporcionar alimentos que estimulen el reflejo de deglución, individualizar la dieta basada en las necesidades y preferencias del paciente,
así como ofrecer alimentos humedecidos o bebidas espesas para mantener una buena hidratación, corregir el déficit de nutrientes y también prevenir úlceras por presión, así como aquellos pacientes que tienen secreciones orales viscosas o boca seca, se recomienda licuar los alimentos antes de servirlos, agregando caldo, jugo o agua. Algunos aspectos importantes de estas técnicas culinarias es esta temperatura y viscosidad. Y a mayor modificación de la dieta basal, una dieta promedio, mayor es la pérdida de nutrientes. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que las dietas de textura suave, líquida y puré, respecto a una dieta basal, pues tienen más humedad, pero también menor contenido de grasa, lo cual se ha comparado del 41% frente al 76% de la dieta basal. Respecto a las proteínas, podemos ver el 45% frente a un 79% de una dieta basal y de las calorías totales de un 31% frente a un 39.9% de la dieta basal, con una probable disminución de micronutrientes. Por eso es muy importante darle continuidad a este tipo de dietas. Existen también nuevas técnicas culinarias, lo cual son estrategias de mejora en la preparación culinaria, presentación, sabor y variedad, lo cual podemos ver que existe desde la esferificación, la gelificación, las emulsiones, las espumas, lo cual nos ayuda a aumentar este valor placentero de la alimentación y mejorar la efectividad de la intervención dietética. Algunos alimentos aptos para dietas de textura modificada y productos para modificar esta textura y la misma viscosidad, tenemos módulos espesantes en polvo, que pueden añadirse a líquidos y a ciertos alimentos. También bebidas de textura espesada que podemos utilizar como el agua gelificada, suplementos nutricionales con esta textura de tipo pudín, preparados artificiales, ya sean dulces o salados, que se reconstruyen con esa textura deseada, y aquellos menús que podemos utilizar con productos naturales pasteurizados. Los objetivos para este uso de líquidos espesantes es mejorar el control del bolo alimenticio, disminuyendo el riesgo de aspiración bronquial del líquido y aumentando la seguridad en la deglución, lo cual el uso de líquidos espesados como forma de hidratación de los pacientes también nos ayudan a incrementar la saciedad y mejorar pues este síntoma de la sed. Aquí podemos ver una clasificación de viscosidad de líquidos espesados según Penman y Thompson. Podemos ver, por ejemplo, los niveles, el nivel 1 de néctar, como tal como una néctar, el nivel 2 de miel, el nivel 3 del pudding y el nivel de transparencia de acuerdo a aquellos zumos que son más transparentes comparado al zumo de piña. El espeso, todos los líquidos incluyendo leche y cualquier zumo no clasificado como transparente. El espesado, líquidos espesados con almidones para lograr esa consistencia de puré. Acuoso, pues más del tipo de té, café o agua. Lechoso, aquella leche y muchos de los zumos de frutas. La nata ligera, como este ejemplo de producto como el tipo Ensure Plus. Nata cremosa como el zumo de tomate, sopas cremosas, compota de fruta. Y las natillas como salsa de queso, yogurt, así como otros niveles como el semisólido, donde vemos un yogur tipo griego, un puré de papa o incluso el pudín. Aquí podemos ver esta primera propuesta internacional de estandarización de descriptores para textura modificada y líquidos en el tratamiento dietético de la disfagia. Por ejemplo, en esta página www.iddsi.org nos marca diferentes herramientas que pudiéramos nosotros obtener, los profesionales de la salud, para poder llevar a cabo con los pacientes. Está traducido también al español, lo cual esta iniciativa de estandarización de la dieta para la disfagia nos va a permitir conocer los diferentes niveles a los cuales podemos llegar y trabajar con nuestros pacientes. Por ejemplo, desde los alimentos, estos alimentos transitivos, desde una consistencia normal, fácil de masticar como nivel 7, posteriormente suave y tamaño de bocados más accesibles a nivel 6, los alimentos más picados y húmedos, nivel 5, y la consistencia puré, que sería el nivel 4, que en esta pirámide de las bebidas lo podríamos considerar como los extremadamente espesos. El siguiente nivel, que es en los alimentos como esa característica licuada, pues en las bebidas lo consideraríamos como moderadamente espesa,
nivel 2 como poco espesa, nivel 1 ligeramente espesa y el nivel 0 como pues, fina, ¿verdad? Para poder llegar a esta textura modificada que necesitamos en las dietas. Y aquí podemos también observar diferentes productos comerciales que podemos tener a nuestra disposición para poder lograr estas texturas, estas modificaciones para estos pacientes y lograr estos platillos. Estos tipos de textura tenemos diferentes características. Por ejemplo, la característica del néctar, como aquel yogur líquido, es el líquido cremoso que puede todavía tomarse con popote. No se recomienda el consumo del popote, el uso del popote con estos pacientes, pero es una forma de poder ver esta viscosidad, esta cremosidad. Lo podemos lograr esta consistencia en 100 mililitros de agua con 3.5 a 5 gramos de espesante. Estas cantidades pueden ser variables dependiendo del espesante y del producto que podemos espesar o el alimento. Si quiero la consistencia, por ejemplo, de miel, como un yogur batido, son estos líquidos que no pueden tomarse con popote, pero sí se pueden beber. Sí podemos ver aquí la fotografía del aspecto de la miel. Y esto lo podemos lograr con 100 mililitros de agua con 5 a 7 gramos de espesante. ¿Sí? Para la textura del flan o el tipo pudding, vemos estos líquidos sólidos que solo se pueden tomar con cuchara, como también un ejemplo como el agua gelificada. Y aquí vamos a ver el aspecto del pudding y lo logramos con 100 mililitros de agua con alrededor de 7 a 9 gramos de espesante. Ahora, estos alimentos aptos y desaconsejados en disfagia, pues ya sabemos que aquellos alimentos líquidos son los que presentan mayor riesgo de atragantamiento, que sí tenemos que planear el uso de estos espesantes alimenticios en caso de atragantamiento frecuente y buscamos pues estos niveles de textura, desde lo más líquido, néctar, miel y pudding, y es importante modificar esta consistencia a medida que progresa la enfermedad y la disfagia. Aquí podemos también observar los distintos volúmenes por las cucharas, y como decíamos, esta viscosidad del néctar es, al decantar el líquido espesado, este cae formando un hilo fino. La viscosidad de la miel, al decantar el líquido espesado, cae formando más como gotas espesas, y esta viscosidad del pudding o del tipo pudín es al decantar el líquido espesado, este cae formando como bloques, ¿sí? Es mucho más espeso, es como lo que pudiéramos también representar de estas características de las viscosidades. Ahora, esta composición de productos que modifican la viscosidad, también podemos tener recursos caseros, y los recursos caseros, pues su mayor composición son los almidones. No espesan a cualquier temperatura y también pudieran alterar el sabor de los alimentos y los líquidos. Otro tipo es las gelatinas, donde su mayor composición es el colágeno. Solo forman geles a temperaturas bajas y no son seguras para hidratar a los pacientes con disfagia. El agua gelificada, con aquella composición de gomas, carragenatos, la xantana, la tara o la guar, podemos ver que si forman geles a cualquier temperatura, no se degradan en contacto con la saliva y son seguras para hidratar a pacientes con disfagia. Y a los espesantes comerciales, como ya había mencionado, algunos de ellos, bueno, pues tenemos desde almidones, maltodextrinas y gomas, lo cual pueden espesar cualquier tipo de líquido o alimento a cualquier temperatura y son seguros para hidratar a pacientes con disfagia. Como podemos ver, estas dietas con texturas modificadas pues no necesariamente no van a tener un buen aspecto. Debemos de lograr que estos platillos sean apetitosos, también se vean, pues que tengan un aspecto más, más antojable, que tenga grandes coloridos y aparte pues la textura que tenemos que lograr para que el paciente pues logre el beneficio que nosotros hacemos con nuestra intervención. Ahora, estas clasificaciones de las consistencias de los alimentos, pues vemos desde aquellos líquidos claros hasta alimentos semisólidos que pueden formar este bolo cohesionado y fácil de deglutir. Por ejemplo, vemos desde el líquido claro, que ya hemos dicho algunos ejemplos, desde café, té, infusiones, hasta ver ya los semiespesos, más néctares de frutas, algunos zumos de verduras como tomate y zanahoria, líquidos muy espesos como algunas cremas de vegetales, cremas con leche y queso, así como batidos de leche, alimentos pegajosos y muy densos, pues aquellas con estas características más como gelatinas, flanes, natillas y purés de papa o incluso la utilización del plátano. La clasificación de la consistencia, también podemos ver que tenemos consistencia mixta, que se pueden desmenuzar fácilmente, alimentos que se licúan a temperatura ambiente,
que podemos utilizar más como helados, jaleas, purés de frutas, alimentos de consistencia mixta como sopas, pan de nuez, pan de cereal, alimentos que no forman bolo cohesivo como arroz, legumbres o maíz, y alimentos que pueden desmenuzarse fácilmente como aquellos quesos secos, carnes secas y cortadas en trozos pequeños, dulces de hojaldre o pan tostado. Alimentos semisólidos que forman un bolo cohesionado son aquellos que representan, por ejemplo, los purés finos sin hilos, con grumos, papillas de cereales hechas con leche o caldo, platos realizados y horneados con el huevo tipo soufflé, pasteles de verduras, cremas de queso y quesos blandos. Como podemos ver, algunas recomendaciones también nos marcan que prefiramos alimentos que sean densos en energía, nutricionalmente mejores, como la leche, crema, yogur y huevo, y también elegir el sabor adecuando la preparación culinaria, ¿sí? Lo cual se obtienen mejores resultados con alimentos de sabor neutro o suave, y también asegurarnos de que el menú contenga las cantidades requeridas de vitaminas y minerales, asegurando fuentes de proteínas de alto valor biológico, aportar la fibra dietética para la prevención del estreñimiento, no añadir más líquido del necesario y preparar presentaciones atractivas de los alimentos elaborados. Cuando tenemos disfagia a los líquidos, es muy importante claramente evitar los líquidos claros y ligeros, como hemos mencionado, agua, té, zumos, caldos, porque son de poco valor energético y nutrimental y aparte pues no es lo más adecuado. Los alimentos más recomendables son zumos de verduras, néctar de fruta, yogur, puré de fruta, gelatina y alimentos triturados o molidos. Si el paciente tiene disfagia a los sólidos, evitar los alimentos que se desmenucen fácilmente, como pan, galletas, dulces de hojaldre. Los alimentos secos, como el fruto seco, los dátiles y las uvas pasas. Y los fibrosos, carnes, jamón o encurtidos, que igual se puedan otros alimentos como fermentar, como en astillas, y hace algunos tipos de cereales y frijoles. Incluso también en estas directrices que nos marcan con las texturas, podemos identificar cuando podemos machacar un tipo de alimento y que el momento de la presión que hacemos con nuestro dedo nos sirve para estar indicando que es una buena desmenuzado, que estamos haciendo correctamente la textura que buscamos con el alimento. Y los mensajes que tenemos para llevar a casa es que la disfagia es un factor de riesgo importante para los malos resultados que no queremos en nuestros pacientes, incluida la neumonía por aspiración, la desnutrición, la deshidratación, el estado funcional reducido, la calidad de vida deteriorada y el aumento del costo de la atención médica. Por lo tanto, los líquidos espesados y los alimentos con textura modificada pueden ser más fáciles y seguros de tragar para los pacientes con disfagia. Por lo tanto, es muy importante reiterarle a todos los profesionales de la salud que ven este tipo de pacientes que es obligatorio que tengamos un enfoque y un seguimiento individualizado para prevenir la desnutrición. Sobre todo, aseguremos el estado nutricional de nuestro paciente. Les agradezco nuevamente la invitación para estar con ustedes en esta primera jornada científica virtual y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.